Mi corazón se detuvo en el momento en que la vi. No era una foto, era un espejo. Un espejo de lo que mi vida realmente era, una mentira perfecta, construida con los ladrillos del amor de un hombre que ahora sé que no me amaba en absoluto. Pero para entender cómo llegué a ese instante devastador, tienen que saber cómo era mi vida antes. Mi nombre es Elena, y este es el día en que mi cuento de hadas se convirtió en la peor de mis pesadillas. Mi vida era perfecta, y no lo digo de forma romántica. Lo digo en serio. Era tan perfecta que a veces me daba miedo. David y yo éramos la pareja de la que todos mis amigos hablaban. La envidia de las cenas y reuniones. David era un arquitecto brillante, con esa sonrisa que te desarmaba, y unos ojos que te prometían el mundo. Yo, una diseñadora gráfica con un trabajo que amaba y que me permitía trabajar desde casa la mayoría de los días. Vivíamos en un precioso apartamento en el centro, con grandes ventanales que daban a un parque, y cada mañana el sol nos despertaba con un calor acogedor y la promesa de un nuevo día de felicidad. Llevábamos 2 años juntos, y hace solo 6 meses, David me propuso matrimonio. Fue en nuestra playa favorita, al atardecer, y había organizado todo para que fuera el momento más mágico de mi vida. Se arrodilló, con el sonido de las olas de fondo y el cielo teñido de naranja y rosa, y de repente, mi futuro ya no era solo un sueño, era una realidad tangible. Habíamos empezado a planificar la boda, y mi cabeza no paraba de dar vueltas con la lista de invitados, los arreglos florales y la elección del vestido perfecto. Quería que todo fuera un reflejo de nuestro amor, de nuestra complicidad, de la vida que estábamos construyendo juntos. Tenía un tablero en Pinterest lleno de ideas, y cada noche, David se sentaba a mi lado en el sofá, mientras yo le mostraba las opciones, opinando sobre las minúsculas diferencias entre un tono de blanco y otro. Él siempre me miraba con una ternura que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Estábamos a solo 3 meses de la boda, y la emoción era palpable en cada rincón de nuestro hogar. Los catálogos de floristerías estaban por toda la mesa del salón. Teníamos un calendario gigante pegado en la nevera con las citas pendientes y los detalles de los proveedores. Mi madre y yo habíamos encontrado el vestido de mis sueños una semana antes. Era de encaje, con una falda vaporosa y un escote en la espalda que David iba a amar. Ya podía imaginarlo viéndome caminar hacia él en el altar, con esa mirada que me hacía sentir que no existía nadie más en el mundo. Hablábamos de todo, de los viajes que haríamos, de la casa que compraríamos, de los nombres que le pondríamos a nuestros futuros hijos. Me sentía segura, protegida, completamente amada. Él era mi roca, mi alma gemela, el hombre con el que pasaría el resto de mis días. Todo mi mundo giraba en torno a David. Era un sábado por la tarde, a finales de septiembre. El aire ya empezaba a oler a otoño, y la luz que entraba por la ventana era dorada y cálida. David había salido a jugar al fútbol con sus amigos, y yo decidí aprovechar el tiempo para poner en orden la casa, ya que la planificación de la boda nos había dejado poco tiempo para las tareas domésticas. Puse música suave, me preparé un té y empecé por el estudio. Era el lugar de David, su santuario personal, y aunque yo pasaba tiempo allí, nunca lo había organizado a fondo. Empecé a limpiar el polvo de la estantería, luego organicé los libros por autor y género. Era una tarde de calma y productividad, el tipo de día que adoro. Llegué al escritorio de David, una pieza antigua de madera de caoba que le había regalado su abuelo. Era un mueble imponente, con varios cajones, y empecé a limpiarlo con un paño húmedo. Noté que uno de los cajones, el que estaba más a la derecha y más abajo, no tenía llave, pero estaba cerrado. No era la primera vez que lo notaba, pero nunca le había prestado demasiada atención. David siempre me había dicho que ahí guardaba sus documentos de trabajo más importantes, y que la llave se le había perdido hace tiempo. Me pareció una explicación razonable. Después de todo, no había nada de qué desconfiar. Pero ese día, una pequeña casi imperceptible sensación de curiosidad se apoderó de mí. Moví el escritorio para limpiar detrás, y algo brillante cayó al suelo. Era una llave pequeña y ornamentada con una cabeza de bronce con forma de flor. No era una llave moderna, era antigua. La recogí con la mano, y sentí que la sangre se me subía a la cabeza. La explicación de David, que la llave estaba perdida, de repente me pareció una mentira elaborada y muy bien pensada. O tal vez, simplemente había olvidado que la tenía. No quise pensar lo peor, pero la curiosidad me estaba matando. Me quedé de pie en medio del estudio, con la llave en la mano, y una lucha interna se desató en mi mente. Una parte de mí gritaba que la guardara de nuevo, que no invadiera su privacidad,
que la confianza era lo más importante en nuestra relación, que el amor que David me daba era verdadero, que el futuro que habíamos planeado era real. La otra parte de mí, la que estaba asustada y curiosa, me decía que no perdía nada con intentarlo. Me acerqué lentamente al escritorio, con los latidos de mi corazón golpeando mis oídos como tambores. El cajón parecía inofensivo, pero de repente, se sentía como un abismo oscuro, lleno de secretos. Me prometí a mí misma que solo echaría un vistazo rápido, que no le diría nada, que solo quería sacarme de dudas. Y con ese pensamiento, inserté la llave en la cerradura. Hizo un clic suave y satisfactorio. El sonido fue un eco en mi mente, el sonido de la puerta que se abría a mi propia perdición. Tiré suavemente del pequeño pomo de bronce, y el cajón se deslizó sin esfuerzo. Dentro no había documentos, ni facturas, ni nada de lo que David había dicho que guardaba. Lo que encontré fue una pila de sobres de Manila, y dentro de ellos fotografías. Eran fotos viejas, de esas que imprimes y guardas para siempre. Mi mano tembló cuando saqué la primera, mis dedos rozando la superficie brillante de la fotografía, y lo que vi me partió en dos. En la foto, David estaba sonriendo, pero no era la sonrisa que yo conocí. Era una sonrisa más abierta, más genuina, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Estaba en la playa, la misma playa donde me había propuesto matrimonio, y no estaba solo. Estaba abrazando a una mujer con el pelo rubio y rizado, y se veía tan feliz. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, y una punzada de dolor se clavó en mi pecho. Pero al lado de esa foto, había otra y otra, y otra. Pasé el resto de la tarde, o lo que me pareció una eternidad, sentada en el suelo del estudio, con las fotos esparcidas a mi alrededor. Cada imagen era un puñal en mi corazón. Había fotos de David en la casa, fotos de la mujer rubia con un vientre grande, fotos de él en un hospital sosteniendo un bebé, y fotos de la pareja con un niño pequeño celebrando un cumpleaños. El niño tenía los mismos ojos que David, los mismos ojos que me habían prometido un futuro lleno de felicidad. El dolor era tan intenso que me costaba respirar, y las lágrimas corrían por mis mejillas, empapando las fotografías. Las fotos contaban una historia que yo no conocía, una historia completa, una vida que David había estado viviendo en paralelo a la nuestra. Había fotos de Navidad, de vacaciones, de paseos por el parque, fotos de un hombre que amaba a su familia, y que evidentemente ya tenía una. El hombre que me había prometido el mundo, ya tenía un mundo propio, y yo no formaba parte de él. Cada foto era un recordatorio de que cada momento que habíamos compartido, cada beso, cada abrazo, cada palabra de amor, era una mentira. Cada pieza de mi vida perfecta, cada detalle de la boda, cada sueño de un futuro juntos, se desmoronaba ante mis ojos. Mi prometido no era soltero, mi prometido era un hombre casado y un padre de familia, y yo, la tonta ilusionada, no era más que una pieza en un juego que no entendía. Escuché el sonido de las llaves en la puerta, y el terror se apoderó de mí. David había vuelto. Rápidamente, metí las fotos en el cajón, y lo cerré de golpe. Me limpié las lágrimas, pero sentía que mi alma se había roto en mil pedazos. Él entró en el estudio con su sonrisa habitual, radiante y perfecta, la sonrisa que yo tanto amaba. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?», me dijo, acercándose a mí. Me abrazó, pero yo ya no sentía nada, solo un vacío inmenso en el pecho. Y en ese momento, supe que mi vida, mi perfecta vida, nunca volvería a ser la misma, porque David, el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, no era quien yo creía, era un extraño. El sonido de las llaves en la puerta fue como una descarga eléctrica. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Con las manos temblorosas, deslicé los sobres de Manila de nuevo en el cajón, empujándolos con el pie para que entraran del todo, y luego usé la pequeña llave para cerrarlo de nuevo. El clic de la cerradura fue un eco de mi corazón roto. Me puse de pie rápidamente, y con un paño húmedo me sequé las lágrimas de la cara, tratando de controlar el temblor de mis manos. David entró en el estudio, sonriendo, con esa sonrisa que ahora me parecía la máscara de un completo extraño. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?», me preguntó, su voz sonando tan normal, tan llena de la falsa intimidad que habíamos construido. «Bien, mi amor, estoy terminando de organizar el estudio», le dije, mi voz sonando extrañamente terrena, como si mi alma no se estuviera desintegrando en ese momento. Sentí que mi cara era una máscara, y que mis ojos estaban vacíos de toda emoción. Me abrazó, pero no pude sentir su calor. Era como abrazar a un fantasma. Le pregunté cómo le había ido el partido, y él me respondió con entusiasmo,
contándome de los goles y de los pases que había dado, y yo me quedé allí, asintiendo como una marioneta. La verdad me estaba quemando por dentro. Mientras hablaba, mi mente estaba en el cajón cerrado, en la llave que ahora guardaba en mi bolsillo, en las fotos que mostraban una vida que no me incluía. Fue la cena más silenciosa de mi vida. David habló de sus planes para el fin de semana, de la prueba de menú para la boda, y yo me limité a sentir, a comer sin sabor, y a forzar una sonrisa cuando me miraba. Él parecía no notar nada, o tal vez era un actor tan bueno, que me hizo dudar de mi propia cordura. ¿Acaso me había imaginado todo? Podía ser que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. ¿Eran esas fotos de David, o de un hombre que se le parecía? No podía ser. Eran sus ojos, su sonrisa, la misma que me había enamorado, pero dirigida a otra persona. Después de la cena me retiré temprano, excusándome con un dolor de cabeza. La verdad era que no podía seguir fingiendo ni un segundo más. Me senté en el borde de la cama, esperando que David se durmiera. Cada minuto era una eternidad, y el corazón me latía tan fuerte que me dolía. Sentía la presencia de David al otro lado de la habitación, su respiración suave, y me preguntaba cómo era posible que un hombre tan cercano a mí fuera al mismo tiempo un completo desconocido. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me había mentido? ¿Y qué había pasado con ese niño? ¿Acaso David tenía dos vidas, una conmigo y una con ellos? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en una mentira? Cuando finalmente escuché su respiración profunda y constante, supe que era mi momento. Me levanté con cuidado, como un ladrón en mi propia casa, y me dirigí al estudio. La luna se colaba por la ventana, bañando la habitación en una luz azulada y fantasmal. El escritorio parecía más siniestro que antes, y el cajón cerrado, un cofre de secretos oscuros. Saqué la llave del bolsillo, mis dedos temblando, y la inserté de nuevo en la cerradura. El mismo clic suave, el mismo sonido que ahora me perseguiría en mis pesadillas. El cajón se deslizó sin esfuerzo, y los sobres de Manila me esperaban, como un destino inevitable. En ese momento, tuve un arrebato de pánico. ¿Qué pasaba si me arrepentía? ¿Qué pasaba si la verdad me destruía? Una parte de mí quería cerrar el cajón de nuevo, tirar la llave por la ventana y olvidar que esto había pasado, seguir con la mentira, con la vida perfecta que había construido. La ignorancia podría haberme dado la felicidad, pero la curiosidad es un veneno que te consume hasta que no te queda nada. Tenía que saber la verdad aunque me doliera, aunque me destruyera, y con ese pensamiento, tomé un sobre y lo abrí de nuevo. El aire de la habitación se hizo más pesado, y los latidos de mi corazón parecían resonar en las paredes. Me senté en el suelo, las fotos esparcidas a mi alrededor, y las miré una por una, tratando de encontrar alguna explicación, alguna pista, algo que me dijera que todo era un malentendido. Pero cada imagen era un golpe en mi alma. Y antes de que sigamos, por si no están suscritos a Secretos sin Filtros, háganlo ahora mismo. La historia de David y yo se vuelve cada vez más intensa. No querrán perderse cómo sigue esta pesadilla. Continué analizando las fotos. Había una foto de la mujer rubia, que se llamaba Sofía según las anotaciones en el reverso de la foto. Tenía unos ojos brillantes, y una sonrisa que era genuina, no como la de David. El niño se llamaba Leo. Había fotos de ellos en un parque de diversiones, en la playa, en la nieve, incluso una en la que David estaba cocinando y Sofía lo abrazaba por la espalda. Se veían tan felices, tan completos, y de repente me di cuenta de algo terrible. Muchas de las fotos habían sido tomadas en los mismos lugares que David y yo habíamos visitado, la misma playa donde me había propuesto matrimonio, el mismo restaurante donde habíamos celebrado nuestro aniversario, el mismo parque donde paseábamos a menudo. No era una vida paralela, era la misma vida, pero con otra persona. David no solo me mentía, sino que me había engañado con los mismos momentos, los mismos lugares, los mismos recuerdos que yo creía que eran solo nuestros. La desesperación se apoderó de mí, y las lágrimas corrían sin control por mis mejillas. No era solo la mentira, era la traición, el desprecio por mi amor, por mi confianza. Era el engaño más cruel que pude haber imaginado, el saber que mi vida, que yo creía que era un cuento de hadas, no era más que una pieza en el rompecabezas de la vida de otro hombre. Y mientras veía las fotos, una de ellas, una foto en la que David sostenía a Sofía, me llamó la atención. Era una foto de boda, no de la nuestra sino de la suya. David con un smoking, Sofía con un vestido blanco, y una banda de bodas en su mano. Y luego mi vista se posó en un anillo en la mano de David, el mismo anillo que yo creía que le había regalado su abuelo, el mismo anillo que yo usaba en mi... En ese momento,
Lo entendí todo. David no solo era un mentiroso, era un hombre casado. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y el dolor era tan intenso que me dolía respirar. Las fotos que había encontrado no eran solo un puñado de recuerdos, eran la prueba de la mentira de mi vida. Y ahora, con el anillo en la mano, y el corazón roto, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque David, el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, no era quien yo creía. El silencio de la noche fue el escenario de mi propia destrucción. No era una pesadilla, era mi realidad. La foto de la boda de David estaba en mis manos, una imagen que reescribió cada capítulo de mi vida, borrando la felicidad y sustituyéndola con el amargo sabor del engaño. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho, un dolor físico que se sumaba a la agonía de mi alma. Mis ojos se movían de un lado a otro, de la foto de la boda a las otras, cada una un puñal. Una en la que David sostenía a un pequeño en brazos, con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando me decía que soñaba con formar una familia conmigo. Otra, donde Sofía, su esposa, le besaba la mejilla en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños, rodeados de globos y risas. Las imágenes eran tan perfectas, tan llenas de vida, que no parecían de un álbum sino de una vida real, una que yo creía que estaba a punto de vivir con él. Y mientras miraba, un detalle en una de las fotos más antiguas me paralizó. David estaba en un parque, sentado en un banco, y Sofía estaba a su lado, con su cabeza en su hombro. Era el mismo parque donde David y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y de repente, cada recuerdo compartido se sentía sucio, manchado por la mentira. ¿Cuántas veces me llevó a los mismos lugares que compartía con ella? Se sentó en el mismo banco, con la misma sonrisa en los labios, y me prometió un futuro que ya tenía con otra persona. La rabia me invadió, un fuego que quemaba la incredulidad y dejaba solo cenizas de dolor. Me levanté, las fotos cayendo al suelo como hojas muertas. Mis rodillas temblaban, y mi respiración era superficial. Fui al espejo del baño, y la mujer que me devolvió la mirada era una extraña. Mis ojos estaban vacíos, mi cara pálida y mis labios secos. Me lavé la cara, tratando de borrar las lágrimas y el dolor, pero el reflejo del espejo no cambiaba. Era yo, pero no era la Elena que conocía. La Elena que estaba felizmente comprometida, que creía en el amor, en la honestidad, en la vida perfecta que había construido. Esa Elena se había ido, y en su lugar, había una mujer rota, engañada, con un futuro incierto. Regresé al estudio, y miré las fotos una por una de nuevo, tratando de encontrar alguna explicación, alguna pista, algo que me dijera que todo era un malentendido. Pero cada foto era una prueba. Me acordé de la vez que David me había llevado a su casa de la infancia. Me había dicho que su abuela la había decorado con su propio arte, pero ahora me preguntaba si su abuela era Sofía. Recordé una vez que me había dicho que estaba enfermo, que no podía salir de casa por unos días, y ahora me preguntaba si había estado con su otra familia, con Sofía y Leo, celebrando algo, viviendo una vida que yo no conocía. Cada mentira que me había dicho, cada excusa, cada palabra de amor, se sentía como una traición. Me senté en el suelo de nuevo, y las lágrimas volvieron, pero esta vez eran de rabia. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos, besarme, abrazarme, y planear una vida conmigo, mientras ya tenía una? Sentí que mi vida entera era una mentira, que mi amor era una farsa, y que la persona que más amaba en el mundo era el que más me había lastimado. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con esto? ¿Acaso era un juego para él? ¿Una diversión? ¿Por qué me había elegido a mí, si ya tenía a Sofía y a Leo? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Sabía ella de mi existencia? ¿Acaso él había mentido a los dos? La rabia me consumía, y sentí un impulso de levantarme y confrontarlo. Ir al cuarto, despertarlo, y mostrarle las fotos. Explícate, quería gritar. Dime por qué. Quería que me lo dijera todo, que me contara la verdad, que me explicara por qué había jugado conmigo. Pero una parte de mí me decía que no lo hiciera. ¿Qué pasaba si me mentía de nuevo? ¿Qué pasaba si se enfadaba? ¿Y qué pasaba si la verdad era aún más dolorosa de lo que yo me imaginaba? ¿Y si él era un sociópata, un monstruo, un hombre sin alma? El miedo me paralizó, y no pude moverme. El debate en mi mente era constante. ¿Lo confrontaba o no? Confrontarlo significaba que mi vida se iba a derrumbar, que mi futuro se iba a desvanecer, que mi cuento de hadas se iba a convertir en una pesadilla. Pero no confrontarlo significaba vivir en una mentira, seguir planeando una boda que nunca iba a suceder, y vivir con un hombre que no me amaba.
un hombre que vivía una doble vida. Y no podía hacer eso. No podía seguir mintiéndome a mí mismo. No podía seguir fingiendo que la vida era perfecta, cuando era una farsa. Tenía que saber la verdad, tenía que enfrentarlo, aunque me doliera, aunque me destruyera. Y en ese momento, tomé una decisión. No lo iba a despertar. Lo iba a dejar dormir en su cama de mentiras. Y por la mañana, cuando él menos se lo esperara, lo iba a confrontar. Me levanté del suelo, y con las fotos en la mano, me dirigí al cajón de nuevo. Metí las fotos de vuelta, y cerré el cajón con un último clic. Pero antes de irme, tomé la foto de David y Sofía, la de la boda, y me la guardé en el bolsillo. Necesitaba una prueba, algo que me recordara que no estaba loca, que no era una pesadilla, que la traición era real. Y con la foto en el bolsillo, me dirigí a la habitación. David estaba dormido, su respiración suave y su cara tranquila, como si no hubiera hecho nada malo, como si no hubiera arruinado mi vida. Me metí en la cama, y mientras él dormía, yo me quedé despierta, mirando el techo, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No pude dormir, y la noche se sintió como una eternidad, un purgatorio de dolor y rabia. Porque David, el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, no era quien yo creía, era un extraño, y yo, la tonta ilusionada, no era más que una pieza en su juego. Ahora, me quedaba la tarea de enfrentar a este hombre que yo creía conocer, y de averiguar la verdad, de una vez por todas. Y no sé si estoy lista para lo que voy a encontrar. La mañana siguiente llegó con la crueldad de una luz brillante, exponiendo la oscuridad de mi alma. No había dormido, solo había estado tumbada, con la foto de la boda de David en el bolsillo de mi pijama, sintiendo el peso de la traición como un dolor físico en mi pecho. El sol entró por la ventana, y David se despertó, con esa sonrisa de niño que solía derretir mi corazón. «Buenos días, mi amor», me dijo, y el sonido de su voz me dio náuseas. ¿Cómo podía ser tan normal, tan feliz, tan ajeno a la tormenta que se desataba en mí? ¿Cómo podía fingir tanto? Me levanté, el cuerpo pesado, y me dirigí a la cocina. Hice café, mis manos temblando, y mientras él se sentaba a la mesa, yo me quedé de pie, apoyada en la encimera, sin atreverme a mirarlo. «Mi amor, ¿qué te pasa? Estás muy callada», me preguntó, su voz llena de una falsa preocupación. «Nada, solo que no dormí bien», le mentía, una mentira que se sumaba a todas las que él me había dicho. «Estás pálida», me dijo, acercándose a mí. Sentí su mano en mi frente, y me alejé, como si me hubiera quemado. «Tenemos que hablar», le dije, mi voz sonando extrañamente fría. «Claro, mi amor», me respondió, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «De algo importante», le dije, y la seriedad de mi voz pareció alarmarlo. David se sentó en el sofá, y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Yo me quedé de pie, las manos metidas en los bolsillos, sosteniendo la foto de la boda como un arma. «He estado pensando en nosotros», le dije, mi corazón latiendo con fuerza, «en nuestra vida juntos». Él asintió, su mirada de repente llena de confusión. «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Qué pasa?», me preguntó. «Quiero saber la verdad», le dije, y en ese momento, el mundo se detuvo. David se quedó quieto, su cara como una máscara de piedra. «¿La verdad sobre qué?», me preguntó, su voz sonando extrañamente nerviosa. Saqué la foto del bolsillo, y se la mostré. Era la foto de la boda, de él y Sofía, con sus caras radiantes de felicidad, una felicidad que yo nunca había visto en él. La miró, y su cara se puso pálida. El color se le escapó de la piel, y sus ojos se abrieron como plata. «¿De dónde sacaste esto?», me preguntó, su voz un susurro. «No importa de dónde la saqué», le dije, la rabia subiendo por mi garganta. «Lo que importa es por qué existe». David se levantó, y trató de tomar la foto de mi mano, pero yo me alejé, como si tuviera miedo de su toque. «Elena, no es lo que crees», me dijo, su voz ahora llena de una urgencia desesperada. «No me mientas de nuevo, David», le grité, las lágrimas cayendo por mis mejillas. «Sé quién es Sofía, y sé quién es Leo». Su cara se desmoronó, y el silencio de la habitación se hizo más denso. «Explícate», le grité, la voz rota por el dolor. «Dime por qué me hiciste esto». David se sentó en el sofá, su cabeza entre sus manos. «Fue hace mucho tiempo», me dijo, su voz apagada. «Antes de conocerte». «No es cierto», le dije,
mis palabras llenas de rabia. Tengo fotos de ustedes de hace un año, de hace 6 meses, de la semana pasada, probablemente. Se levantó de nuevo y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. Tuvimos un hijo, me dijo, sin mirarme. Leo es mi hijo. El dolor se hizo más intenso y el corazón me latió con fuerza. ¿Y Sofía? ¿Quién es Sofía?, le pregunté, mi voz llena de dolor. Mi esposa, me respondió, su voz apenas un susurro. Pero nos separamos. No parece que se hayan separado, le dije, mis lágrimas cayendo sin control. Las fotos de la boda, las fotos de Leo, las fotos de ustedes en la playa, en el parque, son de ahora, no de hace mucho tiempo. Se dio la vuelta, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tuvimos un momento de debilidad, me dijo. Sofía y yo tratamos de arreglar las cosas, por Leo. Y me mentiste, le dije, mis palabras llenas de desprecio. Me dijiste que estabas enfermo, que no podías salir de casa, pero estabas con ellos, ¿verdad? Él no respondió, y el silencio de la habitación fue mi respuesta. Me engañaste, David, le dije, mi voz llena de dolor. Me engañaste con cada beso, cada abrazo, cada palabra de amor. Me hiciste creer que éramos felices, pero estabas viviendo una doble vida. Él trató de acercarse a mí, de tomar mi mano, pero yo me alejé. Por favor, déjame explicarte, me dijo. No hay nada que explicar, le dije, las lágrimas cayendo por mi cara. La verdad está en esas fotos, y en el dolor que siento en este momento. Y en ese momento, lo entendí todo. Sofía y no. Él no me había mentido porque me amaba. Me había mentido porque era un cobarde. Un hombre que no tenía el valor de enfrentar la verdad, de ser honesto, de romper con Sofía, de decirme que ya tenía una... Me había usado para llenar un vacío en su vida, para sentirse amado, y yo, tonta de mí, le había creído. Miré la foto de la boda, y luego lo miré a él. El hombre que yo creía que era mi futuro, ahora era mi pasado. Y el amor que yo sentía por él, ahora era solo cenizas de un fuego que se había apagado para siempre. Me di la vuelta, y me dirigí a la puerta, sin mirarlo, sin decir una palabra. Salí de la casa, mi casa, nuestra casa, y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás a David, a su doble vida, a su mentira, y a la mujer que yo era antes de encontrar las fotos. Porque David, el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, no era quien yo creía. Era un extraño. La mañana siguiente llegó con la crueldad de una luz brillante, exponiendo la oscuridad de mi alma. No había dormido, solo había estado tumbada, con la foto de la boda de David en el bolsillo de mi pijama, sintiendo el peso de la traición como un dolor físico en mi pecho. El sol entró por la ventana, y David se despertó, con esa sonrisa de niño que solía derretir mi corazón. «Buenos días, mi amor», me dijo, y el sonido de su voz me dio náuseas. ¿Cómo podía ser tan normal, tan feliz, tan ajeno a la tormenta que se desataba en mí? ¿Cómo podía fingir tanto? Me levanté, el cuerpo pesado, y me dirigí a la cocina. Hice café, mis manos temblando, y mientras él se sentaba a la mesa, yo me quedé de pie, apoyada en la encimera, sin atreverme a mirarlo. «Mi amor, ¿qué te pasa? Estás muy callada», me preguntó, su voz llena de una falsa preocupación. «Nada, solo que no dormí bien», le mentí, una mentira que se sumaba a todas las que él me había dicho. «Estás pálida», me dijo, acercándose a mí. Sentí su mano en mi frente, y me alejé, como si me hubiera quemado. «Menos que hablar», le dije, mi voz sonando extrañamente fría. «Claro, mi amor», me respondió, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «De algo importante», le dije, y la seriedad de mi voz pareció alarmarlo. David se sentó en el sofá, y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Yo me quedé de pie, las manos metidas en los bolsillos, sosteniendo la foto de la boda como un arma. «He estado pensando en nosotros», le dije, mi corazón latiendo con fuerza, «en nuestra vida juntos». Él asintió, su mirada de repente llena de confusión. «¿Qué quieres decir, mi amor? ¿Qué pasa?», me preguntó. «Quiero saber la verdad», le dije, y en ese momento el mundo se detuvo. David se quedó quieto, su cara como una máscara de piedra. «¿La verdad sobre qué?», me preguntó, su voz sonando extrañamente nerviosa. Saqué la foto del bolsillo, y se la mostré. Era la foto de la boda,
de él y Sofía, con sus caras radiantes de felicidad, una felicidad que yo nunca había visto en él. La miró, y su cara se puso pálida. El color se le escapó de la piel, y sus ojos se abrieron como platos. ¿De dónde sacaste esto?, me preguntó, su voz un susurro. No importa de dónde la saqué, le dije, la rabia subiendo por mi garganta. Lo que importa es por qué existe. David se levantó, y trató de tomar la foto de mi mano, pero yo me alejé, como si tuviera miedo de su toque. Elena, no es lo que crees, me dijo, su voz ahora llena de una urgencia desesperada. No me mientas de nuevo, David, le grité, las lágrimas cayendo por mis mejillas. Sé quién es Sofía, y sé quién es Leo. Su cara se desmoronó, y el silencio de la habitación se hizo más denso. Explícate, le grité, la voz rota por el dolor. Dime por qué me hiciste esto. David se sentó en el sofá, su cabeza entre sus manos. Fue hace mucho tiempo, me dijo, su voz apagada. Antes de conocerte. No es cierto, le dije, mis palabras llenas de rabia. Tengo fotos de ustedes de hace un año, de hace 6 meses, de la semana pasada, probablemente. Se levantó de nuevo, y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. Tuvimos un hijo, me dijo, sin mirarme. Leo es mi hijo. El dolor se hizo más intenso, y el corazón me latió con fuerza. ¿Y Sofía? ¿Quién es Sofía?, le pregunté, mi voz llena de dolor. Mi esposa, me respondió, su voz apenas un susurro. Pero nos separamos. No parece que se hayan separado, le dije, mis lágrimas cayendo sin control. Las fotos de la boda, las fotos de Leo, las fotos de ustedes en la playa, en el parque, son de ahora, no de hace mucho tiempo. Se dio la vuelta, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tuvimos un momento de debilidad, me dijo. Sofía y yo tratamos de arreglar las cosas, por Leo, y me mentiste, le dije, mis palabras llenas de desprecio. Me dijiste que estabas enfermo, que no podías salir de casa, pero estabas con ellos, ¿verdad? Él no respondió, y el silencio de la habitación fue mi respuesta. Me engañaste, David, le dije, mi voz llena de dolor. Me engañaste con cada beso, cada abrazo, cada palabra de amor. Me hiciste creer que éramos felices, pero estabas viviendo una doble vida. Él trató de acercarse a mí, de tomar mi mano, pero yo me alejé. Por favor, déjame explicarte, me dijo. No hay nada que explicar, le dije, las lágrimas cayendo por mi cara. La verdad está en esas fotos, y en el dolor que siento en este momento. Y en ese momento, lo entendí todo. Él no me había mentido porque me amaba. Me había mentido porque era un cobarde. Un hombre que no tenía el valor de enfrentar la verdad, de ser honesto, de romper con Sofía, de decirme que ya tenía una vida. Me había usado para llenar un vacío en su vida, para sentirse amado, y yo, tonta de mí, le había creído. Miré la foto de la boda, y luego lo miré a él. El hombre que yo creía que era mi futuro, ahora era mi pasado. Y el amor que yo sentía por él, ahora era solo cenizas de un fuego que se había apagado para siempre. Me di la vuelta, y me dirigí a la puerta, sin mirarlo, sin decir una palabra más. Salí de la casa, mi casa, nuestra casa, y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás a David, a su doble vida, a su mentira, y a la mujer que yo era antes de encontrar las fotos. Porque David, el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, no era quien yo creía, era un extraño. Capítulo 5. Mi coche se sentía como una cápsula de escape de mi propia vida. Mientras el sol de la mañana se reflejaba en el parabrisas, no podía dejar de pensar en lo que había pasado en la casa que ya no sentía como mi hogar. La calle estaba llena de vida, de gente yendo a trabajar, de niños esperando el autobús escolar, y yo me sentía como un fantasma, una persona invisible que se movía por un mundo que no le pertenecía. David intentó llamarme, mi teléfono vibrando sin parar en el asiento del pasajero, pero no lo contesté. No quería escucharlo, no quería oír sus excusas, sus justificaciones, sus mentiras. Solo quería que el dolor se fuera, que el vacío en mi pecho se llenara con algo, con cualquier cosa que no fuera la traición. Conduje sin rumbo, con la mirada fija en el horizonte, tratando de entender cómo la vida que yo creía que era perfecta podía ser tan frágil, tan falsa. Me acordé de la primera vez que vi a David. Fue en una boda de un amigo, y él se me acercó, con esa sonrisa encantadora, y me dijo que yo era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Me lo creí, me creí cada palabra, cada gesto, cada promesa.
Y ahora, me preguntaba si le había dicho lo mismo a Sofía. Me detuve en un parque, y me senté en un banco, el mismo banco donde David y yo habíamos tenido nuestra primera cita, y ahí, en ese mismo lugar, recordé la noche en que me propuso matrimonio. Fue en una cena romántica, con velas y música, y me miró a los ojos, y me dijo que yo era la mujer de su vida, que quería pasar el resto de sus días a mi lado. Me creí cada palabra, y ahora, me daba cuenta de que cada recuerdo feliz que tenía con él, estaba manchado por el engaño, por la mentira, por su doble vida. Mis amigos me llamaban, mis padres, mis hermanas, todos preocupados por mí, pero no podía hablar con nadie. No sabía cómo empezar a contarles la historia de mi vida, una historia que ahora me daba vergüenza. Cómo les explicaba que el hombre que yo amaba, el hombre con el que me iba a casar, era un mentiroso. Cómo les decía que mi vida era una farsa. Sentí que los había decepcionado, que había fallado, que no había sido lo suficientemente inteligente para ver la verdad que estaba justo delante de mis ojos. Después de un rato, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era una llamada de David. Le ignoré, y él me envió un mensaje de texto. Elena, por favor, déjame explicarte. Te amo. Por favor, no te vayas. Me reí, una risa amarga y triste, y le respondí con un mensaje de texto. No hay nada que explicar, David. La verdad está en esas fotos, y el amor que yo sentía por ti se ha convertido en cenizas. La respuesta llegó de inmediato. No me dejes, Elena. Te necesito. Borré el mensaje sin leerlo, y borré su número, y todos los mensajes que me había enviado, y todas las fotos que teníamos juntos. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima. Me sentí liberado. Había vivido en una prisión de mentiras y de ilusiones, y ahora, por primera vez, me sentía libre. El dolor no se había ido, pero ya no me sentía como una víctima. Sentí que era una guerrera, que había sobrevivido a una batalla, y que ahora por primera vez podía ser honesta conmigo misma y con los demás. Me levanté del banco y caminé hacia mi coche, la cabeza en alto, sin arrepentimiento, sin dolor, solo con la determinación de seguir adelante. Conduje a mi apartamento y lo empaqué todo: mis vestidos de novia, los regalos de boda, las fotos que David y yo teníamos juntos, todo lo metí en cajas. Llamé a mi hermana y le dije que la esperaba para que me ayudara a sacar mis cosas de la casa de David, y ella me preguntó si estaba bien, y yo le dije que sí, que estaba bien, que por fin lo estaba. Y mientras mi hermana y yo empacábamos mis cosas, David llegó a la casa y se quedó en la puerta, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. No hagas esto, Elena, me dijo su voz quebrada. Te amo. Lo miré, y la rabia que había sentido por él se había ido, y en su lugar había un vacío, una ausencia de emoción. No era odio, no era amor, era solo indiferencia. No me mientas de nuevo, David, le dije, mi voz serena. No me digas que me amas, porque el amor no es una mentira, no es un engaño, no es un juego. El amor es honestidad, y tú no eres honesto, y no soy la tonta que tú crees. Y mientras mi hermana y yo nos íbamos de la casa, lo miré por última vez, y supe que nunca volvería a verlo. Y mientras me alejaba, me di cuenta de que mi vida no era un cuento de hadas, era una historia de supervivencia, una historia de una mujer que encontró la verdad, y que en lugar de rendirse, se levantó y siguió adelante. Porque el amor verdadero, el amor real, no está en una foto escondida en un cajón, está en la fuerza interior que te levanta de las cenizas, en la honestidad que te hace libre, y en la valentía que te permite decir, no más, no voy a vivir en una mentira. Y esa, mi amigo, es la verdad que me rompió el alma, pero también la verdad que me hizo libre.